¿Qué tal? En este módulo vamos a estar aprendiendo a manejar señales digitales y señales analógicas. En esta ocasión vamos a utilizar las señales analógicas y las sentencias de control if. Como primera actividad, y utilizando los elementos que ya hemos visto en el curso, les quisiera pedir elaborar un programa que encienda un LED al superar un umbral, digamos 26 grados centígrados, y se encienda otro cuando no se supera el umbral, es decir, para temperaturas inferiores a 26 grados centígrados. En esta imagen tenemos la conexión utilizando un sensor de temperatura LM35. Es una de las opciones para que realicen la actividad. De forma alternativa, pueden utilizar el sensor TMP36 de la herramienta de simulación Tinkercad. El diagrama de conexiones pues lo pueden tomar de el video nada más dándole pausa. Y bueno, en este momento pueden ponerle pausa al video para que hagan el ejercicio y después continuaríamos. No hagan trampa, después vamos a explicar el código que resuelve la actividad. Bien, el inicio del código, espero que todos hayan resuelto correctamente el ejercicio. El inicio del código es el siguiente. Tenemos primero la declaración de variables y constantes. Clásica, pin sensor en el canal 0 para leer el sensor de temperatura. La novedad aquí es que necesitamos declarar dos pines para cada uno de los LEDs que vamos a utilizar. Entonces, pues definimos pin LED 1 que conectaríamos en el pin 7 y pin LED 2 que conectaríamos en el pin 8, de acuerdo a como se vio en el diagrama. En este momento iniciamos con un umbral de 26 grados centígrados, pero esto puede ser distinto en función de la temperatura ambiente en la habitación en la que se encuentren. Después tenemos lo clásico, definir una variable entera, valor sensor, para guardar el valor de la temperatura, y una variable de punto flotante, temperatura, para guardar el resultado de la medición. En la sección de inicialización de nuestro programa, setup, tendríamos que declarar los dos LEDs, los dos pines donde conectamos los LEDs como salida, y es lo que estamos haciendo aquí con estas dos instrucciones. El código utilizando el sensor LM35 lo vemos aquí. El programa principal, loop, sería el siguiente. Tendríamos la instrucción analog read para leer el canal del convertidor analógico digital, el canal donde está conectado el sensor. Lo almacenamos en valor sensor, hacemos la operación clásica para convertirlo a milivolts. Noten que en este momento aquí estoy declarando la variable de punto flotante milivolts. Y después, para convertirlo a grados centígrados, utilizo esta fórmula que ya habíamos visto, milivolts entre 10. Recordando que un grado centígrado equivale a 10 milivolts y por eso este factor de escala. Después necesitaríamos comparar con un umbral mediante la instrucción if, y tenemos dos casos. Si la temperatura supera el umbral, entonces tenemos que prender el LED 1 pero apagar el LED 2. Si no se cumple que la temperatura supere el umbral, entonces nos vamos a esta parte del código, else, y entonces apagamos el LED 1 y encenderíamos el LED 2. Aquí generamos una pausa de 1 milisegundo y el procedimiento se estaría repitiendo. Se actualiza el valor del sensor y se vuelve a tomar una decisión de cuál LED encender. Lo que estamos haciendo es utilizar la instrucción if else. Aquí está copiado el código que utilizamos. Este sería el formato de la instrucción. Si condición, si se cumple la condición, se ejecuta un primer bloque de instrucciones, y si no se cumple, se ejecuta un segundo bloque de instrucciones, que está también representado en este diagrama de flujo. Se pregunta por la condición,
se cumple, se ejecutan unas instrucciones, es decir, se prende el LED 1 y se apaga el LED 2. Si no se cumple, se ejecutan las otras instrucciones, que es encender el LED 2 y apagar el LED 1. Después de eso, se continúa con el flujo de nuestro programa. Ahora les propondría otra actividad un poquito más elaborada. Ahora deberíamos introducir 3 LEDs para detectar 3 umbrales, o 3 regiones de temperatura. Diríamos verde con la temperatura es fría, amarillo para tibio y rojo para caliente. Aquí tenemos el diagrama que corresponde al ambiente de simulación Tinkercad, pero la conexión sería la misma si utilizáramos un LED LM35. Esto parece un poco complicado, entonces a continuación les voy a proponer el algoritmo. El algoritmo pues es una forma de representar las estrategias que utilizaríamos para la serie de procedimientos que tendríamos que ejecutar para resolver el problema o una tarea. Entonces, en primer lugar, preguntaría por una primera condición. Aquí tendrían ustedes que codificar de alguna manera si la temperatura corresponde a frío. Si sí corresponde a frío, entonces prender el LED correspondiente. Si no, entonces pasarían a preguntar por una segunda condición. Digamos la condición que representa una temperatura tibia. Si se cumple, entonces se prende el LED que indica tibio. Y si no, se tendría que preguntar por una tercera condición, que sería preguntar si la temperatura corresponde al intervalo de caliente. Si se cumple, entonces se procedería a encender el LED que indica temperatura caliente. Y si no, pues el flujo del programa continuaría. Quisiera darles un tip aquí. Bueno, hemos visto cómo codificar si una temperatura es menor a un umbral o mayor, pero en este caso la temperatura tibia tendría que estar entre 2 umbrales. Entonces este es la parte interesante, y si han puesto atención a las presentaciones, ya saben cómo codificar este tipo de preguntas. Ahora haríamos una pausa para que hicieran el ejercicio, y después de que lo tengan resuelto podríamos continuar con el resto de este video. Bien, una forma de codificar la solución a este problema es la siguiente. Aquí estamos preguntando por el primer umbral. No usé una etiqueta umbral, estoy poniendo aquí un valor directamente para hacerlo más claro. Si la temperatura es menor que 25, encendería el primer LED que indicaría que la temperatura es fría, y tendría que apagar los otros dos. Y aquí es la parte interesante que les mencionaba. Pregunto por 2 umbrales. La temperatura tiene que ser mayor o igual que 25, pero menor que 27. Entonces lo pregunto utilizando el operador ampersand, doble ampersand, porque este me va a permitir enlazar las dos condiciones. ¿Sí? Es un operador lógico. Entonces, entonces estoy preguntando si se cumple esta condición y esta segunda. Entonces, ambas condiciones solo se cumplen cuando la temperatura es mayor o igual a 25 y menor a 27. En ese caso encendería el segundo LED que corresponde a tibio y apagaría el LED 1 y 3. Finalmente, esta es una modalidad que ya hemos trabajado. Si la temperatura es mayor o igual que 27, entonces solo enciendo el tercer LED que indica caliente, apagando los dos primeros. Como ven,
el programa no era tan complicado. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que ejemplificamos que el potenciómetro se puede considerar un sensor analógico. Y el ejercicio es muy interesante. Si dispusiéramos de un multímetro digital y una tarjeta Arduino y un potenciómetro, podríamos hacer este experimento. Utilizamos la tarjeta Arduino simplemente para tomar voltajes de alimentación, 5 volts y tierra. En este caso no sería necesario conectar el cursor del potenciómetro a la tarjeta Arduino. Más bien el cursor hay que conectarlo al positivo de nuestro multímetro en su modalidad de voltmetro de corriente directa. El común va conectado a tierra. Aquí lo que normalmente les solicitaría sería pues girar el potenciómetro, la perilla del potenciómetro, y ver cómo está cambiando el voltaje. Esto lo podemos simular en Tinkercad. Entonces les pediría que hicieran esta simulación. Aquí lo interesante es que no se requiere código de programa, simplemente estamos utilizando la tarjeta Arduino como una fuente de 5 volts. Observen la conexión. Los 5 volts están conectados a una terminal, la tierra al otro y el cursor al voltmetro. Ya que tenemos conectado el multímetro aquí en la opción de voltmetro a nuestro potenciómetro, observen cómo tenemos el positivo a la escobilla y el negativo conectado a tierra. El otro extremo, la terminal 2 del potenciómetro, está conectada a VCC. Estamos tomando aquí el voltaje de alimentación de la tarjeta Arduino. Vamos a ver cómo se comporta nuestra simulación. Nos marca un volt y entonces podemos girar la perilla del potenciómetro y vamos a ver cómo está variando el voltaje entre 0 y 5 volts. Muy bien, no olviden hacer el ejercicio y bueno, esto sería todo por este bloque. Nos vemos en el siguiente.